Esta historia es real. Comienza con una pareja que se encontraba descansando plácidamente a las orillas de un lago en un hermoso día de verano. Se encontraban recostados sobre el pasto observando el cielo azul, platicando sobre sus planes a futuro. Súbitamente, ella se da cuenta que una persona viene bajando colina hacia abajo, escondido entre los matorrales. Al principio piensa que se trata de alguna persona que vive por ahí. Sin embargo, súbitamente su rostro se llena de pánico al darse cuenta que la persona se encuentra encapuchada y armada. El extraño les apunta y los obliga a hincarse, los amarra y les dice que están violando la propiedad privada. Él trata de calmar al sujeto diciéndole que solamente estaban descansando y que no intentan hacerle daño a nadie, y que si los deja ir, ellos se irán tranquilamente y no dirán nada a nadie. Por un momento, el extraño parece que piensa las cosas y parece que planea dejarlos ir. Sin embargo, finalmente saca un gran cuchillo de su bolsillo. A la mañana siguiente, los dos cuerpos de la pareja son encontrados a las orillas del lago. No se encuentran rastros del extraño. Sin embargo, en el auto abandonado a las orillas de la carretera, en una de las puertas del auto, se encuentra escrito un mensaje con un código oculto firmado por el asesino del Zodiaco. Algunos días después, 3 cartas son recibidas en los principales periódicos de San Francisco, California. Estas cartas son enviadas por el asesino del Zodiaco y contienen un complejo código secreto, el cual está destinado para no ser descifrado solamente por alguna mente maestra, y en el cual contienen detalles sobre los asesinatos y sobre la propia identidad del asesino. Esta historia comienza así, en los años 60 en California, y es un caso 100% real. Se estimó que el Zodiaco tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia, algo muy similar al personaje del Acertijo en los cómics de Batman. De hecho, en la última película de Batman, la apariencia del villano de Riddler está inspirada en este famoso asesino del Zodiaco, y podemos observar las similitudes entre ambos personajes. De la misma manera que el Acertijo hacía en los cómics de Batman, el asesino del Zodiaco gustaba de enviar códigos cifrados a la policía y a la prensa para ver si estos podían descifrarlos y encontrar su verdadera identidad. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, 3 de los principales periódicos de la época. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos, conforme a sus deseos. El número de víctimas del Zodiaco siempre fue motivo de discusión. Oficialmente le asignan 5 asesinatos, todos entre 1968 y 1969, pero se le involucra en al menos una docena de casos. Incluso el propio Zodiaco, en una de las tantas cartas y anagramas que enviaba a la prensa, se autoincriminó en 37 homicidios. El caso del Zodiaco inspiró libros, documentales, películas, episodios de series, escenas de videojuegos, títulos y fragmentos de canciones. El hecho de que nunca haya habido un culpable, de que un solo hombre haya burlado la pericia de detectives expertos en criptografía, periodistas de investigación y público en general, con sus cartas misteriosas y amenazantes, con sus juegos de palabras ocultas, le dieron el mote de celebridad. Durante décadas, el principal sospechoso fue Arthur Gleig Allen, de un pasado deshonroso en la Marina, pero nunca hubo material forense, evidencia suficiente en las escenas del crimen, ni muestras de ADN para incriminarlo. Hoy, los focos apuntan a Gary Francis Post como el presunto asesino del Zodiaco. Pero, ¿cómo fue que llegaron a él? En una de las cartas al San Francisco Chronicle, el Zodiaco escribió: "Los chicos que van a la escuela podrían ser un buen objetivo". Amenazó con interceptar un autobús escolar, dispararle a una de sus ruedas delanteras para después asesinar a los niños que bajaran. Esa amenaza Dale Yulin le recuerda en carne propia.
Él fue uno de los miles de alumnos aterrorizados que durante meses fueron al colegio custodiados por una patrulla policial. Pasaron 45 años hasta que el caso volvió a tocar a su puerta. En diciembre de 2014, Julian era el conductor de un noticiero matutino del KSBW-TV en Salinas, California. Después de hacer su programa, el productor que trabajaba en el turno nocturno le dijo que un hombre había llamado a la sala de redacción alrededor de la medianoche. Dijo que no tenía hogar, que huía por su vida porque el asesino del Zodiaco había tratado de matarlo con un martillo después de que se enterara que el joven había descubierto su verdadera identidad. El joven de nombre Chris Avery había estado prófugo durante semanas. Se había puesto en contacto con otros canales de televisión, con el San Francisco Chronicle y por supuesto con la policía, pero nadie le creyó. El productor le pidió al denunciante alguna prueba de su historia y al cabo de un rato Avery le envió por correo electrónico una serie de fotografías. La primera era una imagen de un hombre mirando la cámara mientras abría con un cuchillo largo un ciervo que recién había cazado. Su rostro me recordó al retrato del Zodiaco que la policía hizo en 1969. Dijo Julian en una entrevista que esta persona estaba dando algo único que la policía y la prensa no tenían desde hace tantas décadas. Además me dio un nombre completo, Gary Francis Post. Pero ¿cuál era el vínculo entre este denunciante y Post? Décadas atrás, Avery había sido arrestado por tomar cerveza en público siendo menor de edad. Se hizo amigo del viejo Post porque él le enseñó cómo hacer para ganarle al sistema y no afrontar una multa que le habían impuesto. Post le llegó a llamar hijo, le enseñó cómo hacer las cosas para evitar ser atrapado por la policía. Vandalismo, pero siempre con una coartada, que se pueda demostrar que estabas en algún otro lugar. También lo sumó a la caza de animales en el Parque Nacional. Avery se convirtió en parte de la pandilla que Post formó en Sierra Nevada después de sus asesinatos, con una docena de hombres. De hecho, hasta que descubrió quién era realmente, lo consideraba como un segundo padre. Se trataba todo de un juego para él. Le divertía que no pudieran descifrar los acertijos y atraparlo. Post fue descifrador de códigos y escritor críptico para el ejército en su juventud. De esta manera él aprendió todas estas técnicas para poder mandar mensajes ocultos. Él se formó con un libro llamado Criptografía Básica, un manual elaborado en 1950 por el mismo ejército. El FBI en alguna ocasión se presentó para arrestarlo en 2015 cuando agredió a su esposa. Post tenía en ese entonces 77 años y fingió demencia ante las autoridades, según fuentes cercanas y según su propia viuda, que lo declaró meses antes de que él muriera. El FBI soltó a Post debido a que pensaban que solamente era un viejo senil. Sin embargo, a raíz de esta visita, los testigos declararon que comenzó a fingir senilidad, pérdida de memoria y demencia dentro de su comunidad. Como Post le dijo al hijo de su esposa, Glyn Barnes, si actúas como un loco el tiempo suficiente, la gente comenzará a creerlo. Al final de cuentas, debido a la muerte de este sujeto, no se pudo esclarecer el caso, así que la respuesta de si él era realmente el autor de estos asesinatos quedará en el misterio. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima historia.